Sí, se ve. Se ve. Sí, principalmente con hipertensión. Sí, se ve. Sin embargo, ayer viendo la cronología que hemos visto, porque vimos básicamente infección, después yo le adelanté un poquito la parte de oncología, decidí empezar a pasar primero esta, no patología, son ciertas condiciones médicas de los pacientes que alteran o pueden alterar el tratamiento oncológico, ¿vale? ¿Alguno de ustedes ha escuchado de bifosfonato? ¿No? ¿Han escuchado esto? ¿Bifosfonato? ¿No lo han escuchado? No. ¿Tienen una mamá, una abuela, una tía con osteoporosis? ¿O con presión osteoporosis? Si eventualmente tienen alguna tía, amiga de la mamá, abuela, que está en esta etapa, simplemente menopáusica y eventualmente pacientes que empiezan a hacer síntomas o signos de osteoporosis, ni siquiera osteoporosis fundamental, tienen que básicamente como preventivo es probable que estén bajo algún tipo de tratamiento de este tipo, ¿vale? Y eso es la mayoría de los tipos. ¿Qué son los bifosfonatos? Los bifosfonatos o BF, como se ve, son medicamentos que inhiben básicamente lo que hacen es que inhiben la acción de los osteoclastos, ¿vale? Los osteoclastos que son las células que van a comerse tejidos, ¿cierto? Entonces, al inhibir la acción de los osteoclastos, tampoco va a hacer que los osteoclastos, que funcionan básicamente como forma reactiva a la acción del osteoclasto, funcionen. Entonces, por llamarlo de alguna manera, o por entender un poquito más, por lo menos como yo lo explico a los pacientes, es que básicamente hace que el tejido óseo sea más añoso, o sea más viejo, porque no permite que cicatrice en forma adecuada. Si bien impide la acción del osteoclasto, al estar inhibida la acción del osteoclasto, el osteoclasto tampoco va a funcionar. Entonces, el hueso se hace como más sin recambio óseo. Y el no tener un tejido óseo sin recambio óseo, es más fácil que se pueda infectar o se puede necrosar, ¿ya? Porque no tengo la posibilidad de regeneración, ¿vale?
lugar de los osteoclastos que necesitasen indicar este tipo de medicamento, por ejemplo, en la metastasiosis, ¿vale? La metastasiosis básicamente es cuando hay una neoplasia, un cáncer, que activa osteoclastos o activa una célula tumoral. Esta célula tumoral viaja por el torrente sanguíneo, ¿cierto? Lo que yo les explicaba un poquito lo que pasaba a nivel pulmonar, a nivel renal, a nivel hepático. Viaja por el torrente sanguíneo y llega al tejido óseo y va a activar o va a hacer funcionar. Ahí hay un esquema que les voy a mostrar. Los osteoclastos y obviamente como empieza con el hueso. ¿Vale? Eso es básicamente la dinámica de la metastasis. Mieloma múltiple, hiperplasia tumoral, la enfermedad Bayet, esteogénesis imperfecta y por último, y es donde más se indican este tipo de medicamentos, es en la osteoporosis. O sea, hasta los dos extremos, la metastasis y la osteoporosis, que son básicamente las dos patologías más prevalentes en la cual se indican este tipo de medicamentos. Y aquí hay un esquema donde básicamente se encuentra el tumor empieza a crecer, ¿cierto? Empieza a haber una hiperplasia de las células, también empiezan a invadirse o colonizarse o enmarañarse por alguna manera de los vasos sanguíneos. Entonces hay nueva creación de vasos sanguíneos y uno de estas células tumorales viaja por el vaso sanguíneo y se puede alojar directamente en el tejido óseo. Ahí está la célula metastásica y va a activar esto que es el osteoclasto. Entonces empiezan básicamente a hacer este daño o reabsorción del tejido óseo mediado por una célula metastásica. Medicamentos y mucho. Y si me preguntan, ¿es posible? ¿Sabemos todo? Difícil. ¿Vale? Si yo le doy esto, por ejemplo, Bolívar o Fosamax, incluso como parece un nombre como de vitamina, ¿vale? Incluso los pacientes toman muchos polivitamínicos, los pacientes están con osteoporosis. Entonces uno dice, puede ser un complejo vitamínico. Pero si yo no lo sé, o tengo la duda, todos tienen tabletas, todos tienen teléfono, revisemos, ¿vale? Antiguamente, en mi tiempo, había que revisar el medicamento, el libro sí. Y si era del año anterior, el medicamento nuevo, no lo encontraba. Pero era mucho más fácil revisar los medicamentos que toman los pacientes. Es peor pecar de, no sé qué concepto, pero mejor ser inocente o eventualmente revisar y saber ignorar lo que estamos leyendo y revisarlo a que uno da por saber lo que no lo puede hacer. ¿Vale? Yo reviso. ¿Me puedo equivocar? Tengo la posibilidad de revisar. ¿Vale? Hay más todavía. Son muchos los nombres mismos. Hay algunos que son los mismos. ¿Vale? Pero hay que revisar. ¿Vale? ¿Cómo se absorbe? La absorción intestinal es bastante baja, quiere decir que los pacientes que lo toman por vía oral, la acción no es tan rápida, no llega tan bien, por lo tanto, idealmente estos pacientes que están en una etapa aguda tienen que ser suministrados intravenosos. Antiguamente había tratamientos una vez al año, actualmente hay medicamentos cada 3 meses. Cuando están con terapia aguda, por ejemplo, una metastasis ósea, los pacientes están cada 2 semanas, 3 semanas, le están inyectando o le están suministrando esta terapia con glucosamina. Si bien se distribuyen a todos los tejidos, ¿dónde van a hacer acción? Es directamente en el tejido óseo. Y la vida media, ¿cuánto dura en el organismo? Algunos dicen que son 3 meses, otros dicen que 1 año, pero incluso hay algunos autores que han demostrado que podrían ser hasta 10 años en el organismo. ¿Vale? ¿Hasta qué año nacieron ustedes?
hasta el 2003, o sea, ya cuando ustedes nacieron ya estaban ya, pero hasta el 2003 se denominaban y no relativamente seguros. Básicamente, como yo decía anteriormente, se ocupaban para todo el fenómeno, para la metástasis ósea y los síntomas severos de la osteoporosis. Pero hubo muchos reumatólogos que escuchó que servía para la osteoporosis y le dejó a todos los pacientes de bifosfonato. Y ahí yo ingresé a estudiar el tema porque mi suegra estaba con los principios de osteoporosis y estaba tomando medicamentos. Dijimos un número, pero el 2003, Robert Marx, no Richard Marx, Robert Marx, gracias a qué? Gracias a que su centro tenían fichas clínicas electrónicas, tenían fichas que podían revisar y les daba alerta de lo que podría pasar. Si tengo ficha en papel, es más difícil usar información, pero si tengo una ficha electrónica bien realizada, bien estandarizada, tengo la posibilidad de revisión y cruzar la información. ¿Vale? Porque si tengo ficha en papel, es más difícil encontrar la trazabilidad. ¿Vale? Pero si tengo ficha electrónica, es más fácil, con algunos conceptos, poder cruzar la información. ¿Vale? Y poder agrupar. Bueno, el control, en realidad no es control. Con la gente que trabajaba en él, lo publicó, ¿no? Y había 36 casos de exposición ósea maxilar y no había una etiología conocida, no respondían favorablemente al tratamiento y las soluciones de este estaban bajo terapia con bifosfonato. Smart, ¿qué sé yo? Entonces, desde el 2003 se reporta una nueva entidad que es la osteonecrosis asociada a los pero actualmente, estamos hablando 3-4 años atrás, ya no solamente se dice que es la osteonecrosis mediada por bifosfonato, sino que ahora son la osteonecrosis mediada por medicamentos, ¿vale? Porque hay otros medicamentos, aparte de los bifosfonatos, que actúan similar y también pueden generar osteonecrosis, ¿vale? Y aquí vemos los antirresortivos, que básicamente son los bifosfonatos, y los antiangiogénicos, que son estos otros tipos de medicamentos, ¿vale? Uno va a actuar directamente sobre el tejido óseo, sobre los osteoclastos, y los antiangiogénicos van a actuar básicamente a nivel, ahora lo digo, ¿cierto?, a nivel vascular, ¿vale? Y yo no sé por qué poner esos nombres, no voy a decir un nombre más simple, pero esos son los nombres que van, ¿vale? Los bifosfonatos, básicamente tenemos el bifosfonato fundamental y el denosizumab, y los antiangiogénicos tenemos el bevacizumab y el sunitinib como grupo principal, ¿ya? Y si bien los bifosfonatos se ocupaban o se prescribían básicamente para el tratamiento de metástasis ósea y osteoporosis, que decía a nivel tejido óseo, los antiangiogénicos básicamente se prescriben o se indican para pacientes que están con tumor gastrointestinal, cáncer renal y algún tumor neuroendocrino. Esa es la indicación. Insisto, yo no quiero, ni mi intención es que usted indique bifosfonato o sepa aquí particularmente se indican, pero sí tiene que hacer el clic
que eventualmente hay medicamentos que pueden generar un cambio en la conducta del tratamiento odontológico, ¿vale? No quiere decir que los pacientes no los vamos a atender, pero sí tenemos que saber en qué etapa los podemos atender y si los atendemos por algún caso de una urgencia, porque es grave, qué indicación o cómo tengo que realizar, ¿vale? O quién tiene que manejar. Y si los orfanatos que hacían inhibían la acción de los teclados, los antihigiénicos, el concepto lo dice, ¿cierto? Inhiben la formación de vasos sanguíneos. Entonces, básicamente, van a actuar, si se acuerdan ustedes el esquema de ese tumor que se infiltraba por vasos sanguíneos, acá es lo mismo. Inhiben la formación de vasos sanguíneos para que no prolifere el tumor. Básicamente, cuando generan esta necrosis o podrían eventualmente generar la osteonecrosis, es cuando los pacientes han estado a una exposición prolongada al medicamento. No necesariamente es porque se toman una dosis, 2 dosis o han estado con un mes de terapia, sino que es por una exposición prolongada al tratamiento. Y se dice cotado, para hacer la diferencia, es que no han recibido radioterapia, porque si hubiesen recibido radioterapia, ¿qué sería? Una osteoradionecrosis. Es como más prevalente. Es más probable que el paciente haga una osteonecrosis que una osteonecrosis mediada por medicamentos, ¿vale? Entonces, si está con radioterapia y va a hacer algo, eventualmente hay que responsabilizar a la radiación más que a los medicamentos propiamente tal. La probabilidad no es tan, pero está. Por vía oral, un 0,9 a un 10%, es alto, porque en realidad puede que haya un caso o una serie de casos que sea más alta, pero especifican la probabilidad media no es tan alta, un 5%, pero medio, entre 0,9 y 10, sí, no tanto. Es como la posibilidad de una algoritmo. Pero está. Y la luminosa hasta un 12%. ¿Vale? O sea, uno de cada 10 me va a generar osteonecrosis. Y puede aumentar en pacientes con mieloma múltiple. Y la mayor cantidad de pacientes que nosotros vemos y controlamos en los casos de cáncer de mama cuando están con metástasis. ¿Se acuerdan que le conté yo la semana pasada que había el funeral de la esposa de un amigo? Ya. Yo me enteré de esto porque él me llevó a su esposa y no tenía mucha idea del estado de salud de su esposa. No sabía que tenía una patología, que tenía un cáncer, pero cuando le llegaron a que hicieron la operación odontológica, y dije, estamos con porque el paciente joven, cáncer de mama, metástasis, va a iniciar con bicarbonato, el pronóstico no es tan adecuado, ¿vale? Entonces, aumenta la probabilidad de osteonecrosis en cáncer de mama metastásico. ¿Y quién hace más cáncer de mama metastásico? Las pacientes a más temprana edad. Y si más temprana edad, ¿qué tienen más? Dientes. Y si más dientes, ¿qué posibilidades de contaminación? Son mayores. Porque a diferencia del resto del tejido óseo del cuerpo, está cubierto por periósteo, incisiones musculares, ¿cierto? Músculo, pelo. Pero los tejidos óseos de la boca están expuestos al medio por el periodonto y por el ápice de la pulpa, a nivel dental, ¿vale? Entonces, cualquier inflamación a nivel periodontal y a nivel apical va a exponer el tejido óseo a un medio externo y a una necrosis, ¿vale? Entonces, es por eso la probabilidad mayor de generar osteonecrosis a nivel de los pancitales. Si bien yo he tenido casos de control de pacientes con manejo, pacientes con bicarbonato, estos son casos de libro
nunca hemos tenido la oportunidad, ni que yo se lo dejó otro paciente, pero así se ve. Es una cresta anular donde se ve el tejido óseo expuesto. ¿Ya? Y el tejido óseo expuesto es tejido óseo muerto. ¿Vale? Hay otro caso en el cual es post-extracción de grisel dental, asociado a acumulación de placa bacteriana, asociado a prototípica singular. Entonces hay una placa bacteriana ahí se expone el tejido óseo y hay necrosis. Perfecto, ya lo vimos, ¿cierto? Que básicamente iban a inhibir la función de los osteoblastos y iban a inhibir la proliferación de vasos sanguíneos. Ahí bueno, un poquito largo porque en realidad no nos interesa mucho como la señora. ¿Cómo se presentan los pacientes? Básicamente con exposición de tejido óseo, úlceras, astas, fístulas incluso podrían tener. Y obviamente se expone el tejido óseo necrótico y principalmente en los maxilares. ¿En qué maxilar debería ser más prevalente? ¿Qué creen ustedes? A nivel inferior, a nivel de la mandíbula. ¿Por qué razón? Por las características del tejido óseo mandibular. ¿Cuál es? Porque un tejido óseo mucho más cortical, menos esponjoso, tanto menos irrigado, menos polarizado, entonces hay mayor probabilidad. Si bien es más probable que se genere en la mandíbula, las imágenes que vemos siempre son las maxilares. No sé si porque son más expresivas, son más bonitas o son mucho más fáciles de tomar, pero eventualmente es más fácil que se generen a nivel mandibular más que a nivel maxilar. Y tenemos que hacer diagnóstico pericial ¿con qué? Con una enfermedad periodontal, con una osteomielitis, con una sinusitis, con la osteoradionecrosis, ¿cierto? Que hablamos anteriormente, o eventualmente con un tumor óseo, o eventualmente con una metástasis ósea a nivel oral, porque podríamos estar afectados a otro caso de cáncer oral que sea metastásico, o eventualmente que sea primario oral y secundario el otro. Entonces hay que ir viendo que el paciente ya está en terapia con bufrano. Entonces, ¿qué casos me podrían desencadenar una osteonecrosis? Una colocación de implante, porque voy a actuar directamente al tejido óseo. Una cirugía perivical, porque voy a abrir un colgajo, voy a actuar a nivel del ápice, voy a actuar sobre el tejido óseo, cirugía periodontal e incluso una prótesis desajustada. Y nos llegan muchos pacientes de tercera edad, algunos con sepsis viral, que están con terapia, ya pasaron la terapia oncológica, ahora están con terapia por una metástasis ósea, y eventualmente se nos pide desfocar al paciente. Uno lo desfoca, es decir, sacamos todas las piezas dentales que están en mal estado, y los pacientes creen que nosotros le vamos a colocar una prótesis. Es normal que les pase, pero uno tiene que decirle: nosotros no vamos a hacer prótesis, sino que lo que estamos haciendo solamente es desfocar, y para que no tenga ninguna posibilidad de generar esta osteonecrosis. Y tampoco se le ocurra, por motivos familiares, se pueden eventualmente hacerse tratamiento protésico, porque ustedes se van a dar cuenta cuando vamos a poner prótesis totales, y cuando uno inserta la prótesis, quedan zonas de presión y generan música. Es por eso que mucha gente con un adulto mayor, cuando le hacen la prótesis nueva, no le gusta, prefiere usar la antigua. ¿Vale? Porque la antigua está súper cómoda, suelta, como loca, pero está cómoda. ¿Vale? Y la nueva siempre empieza este proceso de adaptación. Es como andar, yo digo, explico a los pacientes, como andar con zapatos
la mujer sabe más que uno. Tal, puede ser por una fiesta. No usamos un retardo, pero si usamos tal, ¿cierto? O un zapato muy apretado, ¿qué va a pasar? Duele, ¿cierto? Y si duele, va a generar una úlcera. ¿Ya? Y si la úlcera siempre es la misma, es más cómodo andar con las zapatillas. Aquí pasa lo mismo. ¿Vale? Y este es un caso que en realidad no fue producto de la inserción de implante. Es un caso en el cual tuvo una perimplantitis, pero no fue el origen primario. Igual generó la osteonecrosis, pero no fue por la colocación de implante. Para que quede asociado. Yo le podría haber dicho no evaluaron bien el paciente, pero en realidad es producto que eventualmente no hubo una adecuada SEO. Significa que hay un poquito de cambio ahí. Demuestra que el paciente estaba en un estado de inmunodepresión generalizada, pero no es origen de los implantes, sino que es secundario. También hay que hacer el diagnóstico diferencial con esta patología, que es la laguna, o en este caso en realidad es la periodontitis úlcero-necrosante aguda, ¿cierto? Si bien esta patología puede desencadenar en la osteonecrosis, sí, pero en realidad es una patología primaria y no es la osteonecrosis per se, sino que es la patología de tipo periodontal. Porque si fuese así, lo que va a pasar es exposición de la mucosa, exposición del alveolo y obviamente la necrosis completa de este sector. No post pandemia en realidad, durante COVID vimos hartos casos parecidos a este, pacientes que estuvieron intubados en la UCI largo tiempo y durante su estadía, como estaban intubados, presentaron alguna patología dental, que lo más probable que haya sido previo al contagio. Le hicieron infecciones dentales y por lo menos 3 tuve yo pacientes en los cuales hicieron infección por aspergilosis o aspergilosis. ¿Qué es el aspergilosis? Es un hongo. Y es un hongo que es bastante prevalente en los circuitos de aire acondicionado y bastante prevalente en la UCI, porque están en todo el tema de la suministro de oxígeno. Es casi como una infección intestinal, pero asociada a hongo. Y presentaron patología dental y el hongo colonizó esa patología dental o pulpar y generaba cuadros como este, que se le incrustaba completamente el alveolo en la zona. Y al principio fue muy difícil poder determinar lo que estaba pasando porque no lo había visto nunca y fue asociado al COVID. Esto es lo que dice yo, que es prevalente y le va a pasar a todos sus pacientes cuando le inserten su prótesis, es que es probable que genere úlceras porque a lo mejor ese flanco está muy alto, ¿vale? Entonces es muy difícil poder determinar en qué caso o cómo puedo dejar la prótesis lo mejor adaptada en la primera sesión. Entonces si hago una prótesis nueva, podría generar ese tipo de úlcera y esa úlcera, ¿qué va a pasar? Me podría exponer al tejido óseo y si expongo el tejido óseo, me puedo generar la osteonecrosis. ¿Qué dice la literatura? Básicamente que el 73% de la osteonecrosis asociada a bifonato o asociada a medicamentos es posterior a una extracción. ¿Vale? Generalmente, como yo le decía anteriormente, principalmente es a nivel mandibular, que es simultáneo, más baja, 4.2, pero lo más probable es que sea a nivel mandibular casi el 70%. ¿Cómo vamos controlando a los pacientes? A nosotros los pacientes los derivan para que los probemos
desde el punto de vista ontológico. Y yo les pido una radiografía panorámica. Y ese es el protocolo que armamos. No habíamos un protocolo, nosotros lo armamos cuando yo tenía un grupo dedicado y había dos estudiantes de la especialidad que hicieron como un protocolo, y ahí fuimos estableciendo que a los pacientes previo al inicio de terapia con bifonato le pedíamos una radiografía panorámica, y después esta radiografía panorámica la íbamos tomando 3 meses y cada 6 meses después, al tercer mes, y después cada 6 meses, al seguir por lo menos unos 2 o 3 años, yo por lo menos lo fui controlando, y vamos hablando si hay un cambio, primero clínico y segundo radiográfico. Porque según lo que hice de literatura a nivel radiográfico, se van viendo rastros óseos, fijan ahí se representa completamente el septum. Y ustedes están en radiología, ¿no? Radiología. Este espacio que está acá entre la raíz y el pelo se llama línea periodontal apical, o línea periodontal. ¿Ya? Y cuando está ensanchada, uno dice línea periodontal apical ensanchada. Y eso quiere decir que hay una patología ahí pulpar, ¿cierto?, que inflama, lo que quiero explicar anteriormente, y puede generar una periodontitis o una lesión apical. ¿Ya? Y esta cortical que se llama acá, y en este caso está mucho más corticalizada, no es así. Se llama la línea periodontal apical. Sí. Esa cortical, la línea periodontal apical. Entonces, si está más engrosada, hay algo que está pasando. Entonces, es posible controlar si el paciente tiene cambio óseo con una simple regla. Como yo les decía, ¿son inclusivos los maxilares? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos puesto el tejido óseo por el subgingival y por el ápice y también por el estrés funcional. Ahora, si el paciente está con terapia con bifonato se fractura un hueso, es probable que se fractura, por ejemplo, del fémur o de la cadera, sea más difícil de cicatrizar. Pero nunca se responsabiliza y nunca se identifica que va a ser asociada a los bifonatos. ¿Por qué? Porque tiene una otra patología asociada. Por ejemplo, una persona mayor de edad que tiene osteoporosis y se cae y se fractura la cadera, es probable que esa falta o falla de consolidación no esté mediada o no esté identificada o no se coagule en forma adecuada, producto que es por los bifonatos, sino que es asociado por la misma osteoporosis, la tercera edad, y obviamente por la patología congénita. Después me provoqué hasta acá, y la próxima semana terminamos esta parte que es muy cortita, y ahí empezamos ya con el cardiovascular, precisamente con hipertensión.